Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que os asomáis a este simposio invitado en el que trataremos de abordar aspectos fundamentales de la conducta suicida. Mi nombre es Susana Aljarabi, soy profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo y coordinadora de este simposio y de las próximas ponencias invitadas que nos acompañarán durante los próximos 60 minutos. Si me lo permitís, voy a compartir con vosotros unas diapositivas que me permitirán hacer una brevísima exposición de lo que vamos a ver en esta actividad. El simposio lleva por título, como podéis ver, Conducta suicida, mejorar el continuum de intervención para reducir las brechas. La idea es abordar diferentes campos o ámbitos relacionados con la conducta suicida, desde la prevención hasta la posvención, pasando por la evaluación y la aplicación de tratamientos psicológicos eficaces. Supongo que será conocido entre todos los colegas que estamos en este simposio que el suicidio es un problema de salud pública. Las últimas notificaciones que tenemos sobre los datos de las muertes producidas por suicidio, que están además recientemente publicados y disponibles del año 2019, es que, bueno, no solamente no estamos reduciendo la tasa de suicidios o el número de suicidios, sino que han aumentado ligeramente hasta una cifra que supera los 3.600 suicidios en nuestro país, lo que supone una media de unos 10 suicidios al día. Seguramente estos datos son desconocidos por la mayoría de la población porque doblan a las muertes producidas por accidentes de tráfico o incluso son casi 70 veces más que las muertes producidas por asesinatos por violencia de género. Y sin ninguna duda tenemos muy claro que este tipo de problemas que acabo de mencionar son problemas de gran calado social y que son prevenibles a través de las intervenciones oportunas, pero posiblemente desconozcamos que la gran magnitud del suicidio, que es, insisto, mucho mayor, también es prevenible y abordable y que por lo tanto habría que prestar más atención a este tipo de problemas. Pero además ocurre que por cada muerte por suicidio hay otras muchísimas personas afectadas de forma indirecta o directa, ¿no? Una media de 6 personas hablan las publicaciones o de cientos, dependiendo de dónde se produzcan esas muertes. Con todo el sufrimiento personal y social que ello conlleva, que se escapa de los parámetros habituales que podemos leer en las publicaciones científicas. La cuestión es que creo que es responsabilidad de los psicólogos formarnos en conducta suicida, abordar, digamos, los desafíos que supone en todo ese continuum de intervención en el que tenemos muchas posibilidades de mejora y donde los psicólogos, como agentes, yo creo, ¿no? Una profesión legítimamente vinculada a un problema que entendemos que es de raíz psicológica, debemos tomar, digamos, formación y liderar ese tipo de iniciativas. Además, también tenemos un papel fundamental, yo creo, en la conceptualización y en la nomenclatura de la conducta suicida, que aún no está resuelta, pero que sí podemos ofrecer como una especie de pequeño resumen el hecho de que cuando hablamos de conducta suicida no solamente hablamos del suicidio consumado o de las muertes por suicidio, sino de todas aquellas manifestaciones asociadas al fenómeno que tienen que ver con la idea de pensar en el suicidio, que va a ser seguramente el tipo, ¿no?, de conducta suicida más habitual que nos encontremos en nuestra práctica clínica o en la población general, pero que tiene que ver con el intento de suicidio, la planificación o la comunicación de una persona que en un momento determinado se encuentra muy atrapada en una situación y en la que el suicidio supone un pensamiento al servicio de dejar de sufrir. Y así es como creo que deberíamos considerarlo y abandonar ciertos mitos que puedan estar incluso también presentes en nuestra profesión, ¿no?, como la idea de que las personas con conducta suicida desean morir o se podrían catalogar como un síntoma de otro trastorno mental, ¿no? No es objeto de este simposio o de estas ponencias abordar los mitos, pero sí es verdad que suponen su presencia una barrera para la correcta prevención y abordaje, ¿no? Con lo cual es importante que todos los profesionales implicados combatamos este tipo de ideas. Dicho esto, voy a presentar a los magníficos ponentes que nos acompañan durante el simposio. En primer lugar, hablará el profesor Eduardo Fonseca Pedrero de la Universidad de La Rioja con su primera ponencia titulada La prevención de la conducta suicida, el camino a seguir.
El profesor Eduardo Fonseca pues, es un brillante profesional de reconocido prestigio que cuenta con abundante investigación y publicaciones en este campo. Quiero darle las gracias por su generosidad y por su participación en el simposio. Siempre que le invito a cualquier asunto relacionado con la difusión científica, obtengo un sí por su parte. Tengo además la suerte de poder colaborar con él en proyectos que tenemos comunes y me hace especial ilusión que podamos también compartir este, ¿no? Su objetivo en la ponencia es abordar las principales actuaciones preventivas en la adolescencia y en los centros educativos, amparado, insisto, por las numerosas publicaciones y experiencia en investigación que él tiene. A continuación, la segunda ponencia, titulada Evaluación del comportamiento suicida, estará a cargo del psicólogo clínico Juan García Haro. Él es facultativo especialista de área del Servicio de Salud del Principado de Asturias y es un excelente profesional especializado en la conducta suicida y en su abordaje dentro del Sistema Nacional de Salud. También tengo la suerte de poder estar en contacto con Juan en numerosos trabajos, proyectos y publicaciones, y también le agradezco especialmente su generosidad para decirme que sí a los proyectos y a esta ponencia. En el caso de Juan García Haro, el objetivo de su ponencia es presentar y analizar los diferentes modelos de evaluación del proceso suicida en los diferentes ámbitos de aplicación. Concretamente, nos va a mostrar dos modelos de evaluación: la centrada en el riesgo frente a aquella centrada en la ayuda aquí y ahora, con especial atención a una evaluación contextual y fenomenológica de la conducta suicida, al análisis funcional y a la formulación del caso. Yo misma seré la encargada de la tercera ponencia, que lleva por título ¿Hay tratamientos psicológicos eficaces para la conducta suicida? En esta comunicación pues, plantearé las intervenciones psicológicas con apoyo empírico que son eficaces para el abordaje de la conducta suicida y las intervenciones breves de seguridad también que la literatura científica ha puesto a disposición de los profesionales de la psicología como válidas para contener, digamos, en los momentos de crisis este tipo de problema psicológico. Y la última ponencia, en el último lugar, un poco como alegoría de la posvención, correrá a cargo de otra gran profesional con una dilatada experiencia en el acompañamiento de personas que han perdido a un ser querido por suicidio. Ella es Marisa Magaña, es directora del Centro de Asistencia San Camilo y profesora del Centro de Humanización de la Salud en Madrid. Su ponencia lleva por título Perder a un ser querido por suicidio, el reto de aceptar una muerte sin entenderla. Y en esta ponencia ella expondrá los sentimientos pues, habituales que suelen presentar las personas que están en duelo por ese tipo de problemas y también explicará su experiencia a través de los grupos de ayuda mutua. En fin, aprovecho la ocasión para agradecer a mis compañeros su inestimable colaboración, su excelente disposición para participar en este simposio, porque es un placer para mí contar con profesionales tan sensibilizados y comprometidos con este tema. Creo que entre los cuatro aunamos bien academia, investigación, actividad asistencial y sanitaria, clínica y sanitaria, y en el que podemos hacer un pequeño recorrido, breve porque el tiempo es limitado, pero de aspectos que son fundamentales. No son todos, pero los que están creo que realmente son importantes. Espero que disfruten de la ponencia y que contribuyamos a la formación de los psicólogos en un ámbito que creo que legítimamente tenemos muchas cosas que decir y verdaderamente iniciativas que aportar. Muchas gracias a todos por su asistencia y espero que disfruten del simposio y del congreso. Gracias. Bueno, pues buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis escuchando esta videoconferencia. Si os parece bien, pues voy a empezar a compartir la presentación. Lo primero que tengo que decir es, pues muchas gracias a Susana por organizar este simposio, que considero que es sumamente importante, relevante y necesario. Y bueno, al hilo de lo que han ido comentando mis compañeros, pues bueno, voy a abordar un poco el tema de la prevención de la conducta suicida, ¿no? El camino a seguir. Obviamente, solo voy a anotar algunas líneas generales, ¿no? Es un tema que dentro de la prevención obviamente podría acotar diferentes campos, etcétera, pero bueno, dentro de este contexto pues vamos a matizar un poco la importancia de la prevención de la conducta suicida, ¿no? El mensaje que creo que todo el mundo se debería llevar para casa dentro de esta presentación, incluso dentro del simposio en general, es que el suicidio es un problema de salud,
Es un problema de salud pública, pero consideramos que es un asunto radicalmente psicológico, que todavía en el siglo XXI está rodeado de estigma y tabú, que es prevenible, se puede prevenir la conducta suicida en cualquiera de sus expresiones dentro de este continuo de la conducta suicida, que disponemos de recursos y medidas eficaces para prevenir la conducta suicida y que obviamente la prevención pasa porque todos tenemos parte y obra en el asunto, ¿no? Entonces, la corresponsabilidad en la prevención de la conducta suicida, cada uno desde su ámbito de actuación, es sumamente necesaria e importante, ¿no? Básicamente la idea es pues, que cualquier persona pueda ayudar a salvar una vida, a cambiar una vida. El tema de la prevención de la conducta suicida obviamente no es nuevo. Podríamos, por ejemplo, citar este documento de la OMS del 2014 que está disponible en Internet, tanto en inglés como en español, donde ya un poco ponen encima de la mesa la importancia de una estrategia a nivel global para la prevención de la conducta suicida. No por no hablar de la conducta suicida, el fenómeno deja de aumentar o mantenerse, y entonces la tendencia un poco en algunos países es incluso en ese incremento, ¿no? Además, aunque se mantengan las tasas estables, cualquier pérdida por conducta suicida es una gran pérdida, ¿no? Entonces consideramos que es muy importante pues, el concepto o trabajar de forma colaborativa, como indica la OMS, dentro de la prevención de la conducta suicida, ¿no? Un poco lo que voy a esbozar así, grosso modo, en esta presentación, pues hablaré brevemente sobre la promoción y la prevención. De hecho, ya os adelanto que igual el título de esta conferencia hubiese sido mejor promoción de las competencias socioemocionales para la prevención de posibles problemas, etcétera. Pero bueno, luego hablaré brevemente de la conducta suicida, hablaré de algunas actuaciones generales, básicamente la prevención a doble nivel, tanto detección e identificación temprana y fiable de personas con posible riesgo de conducta suicida y la intervención. Sobre todo lo focalizaré en jóvenes porque es uno de los principales problemas de discapacidad y de causa de muerte a nivel mundial entre el grupo de 15 a 29 años, y también hablaré brevemente pues, de la importancia también de la intervención desde un punto de vista también preventivo en la clínica, ¿no? Luego comentaré algunas líneas futuras de investigación y una breve recapitulación, ¿no? Bueno, pues digamos que todo al final un poco de esta presentación versa sobre que es mejor trabajar con jóvenes fuertes que no con adultos que tengan algún tipo de problemática, ¿no? O de dificultad, ¿no? Entonces, obviamente, una de las principales líneas de actuación en general en la psicología y el suicidio, aunque no esté diagnosticado como un problema de salud mental, consideramos que es un fenómeno radicalmente psicológico, pues que todo lo que tenga que ver con la promoción de esas competencias socioemocionales, regulación, bienestar emocional, etcétera, pues eso va a ser, digamos, una inversión importante futura, ¿no? Obviamente la conducta suicida y la prevención de esta capital mental, ¿no? Habría que situarlo dentro de todo el arco del ciclo vital, ¿eh? Básicamente aquí nos vamos a focalizar en la adolescencia y la juventud, pero eso no quiere decir que podríamos hablar de otras etapas donde la conducta suicida también hay un pico importante de prevalencia, como por ejemplo la adultez tardía, etcétera, ¿no? Este es un poco el esquema, ¿no? No solo hablaríamos, aunque el título lleve por prevención, es importante que también aquí habría que abordar la promoción, lo que ocurre antes de la idea de prevención, digamos que lleva de por sí algo que hay que curar, algo que hay que evitar. El concepto de promoción va un poco antes, ¿no? Sabéis que hay prevención primaria, secundaria, terciaria, y dentro de la prevención primaria hay la prevención universal para toda la población, la prevención selectiva para grupos de riesgo específicos y la prevención indicada cuando ya presentan ciertos síntomas o rasgos o signos, pero que todavía no tienen, digamos, una sintomatología al uso o en función de los criterios diagnósticos, ¿no? La idea de la promoción, pues básicamente trata de prevenir este efecto deleterio, este efecto que puede conllevar con ello pues, que vayan alterándose diferentes comportamientos, funciones, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de la prevención es parar este fenómeno. La conducta suicida, pues, más si cabe, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la gente cree que puede solucionarlo por ella misma, cree que no hace falta ayuda y con frecuencia cuando, además de ser un tema tabú que no se habla, cuando llega, digamos que llegan fases, pues,
un poco más adelantados o más graves, ¿no? Hay una literatura amplia al respecto sobre la prevención de la conducta suicida a múltiples niveles. Aquí me voy a focalizar más en el plano psicológico, pero habría que ver también la importancia de los más media, la farmacología, la importancia de la restricción de a armas, etcétera, ¿no? Dentro de este contexto, pues que sepáis que la prevención no solo, digamos, que reduce el impacto de la problemática y con todo lo que ello conlleva a nivel personal, familiar, social, educativo, sanitario o sociosanitario, sino que además tiene un impacto a nivel económico, ¿no? Por cada inversión que de una pound, o si queréis, de un euro que se hace, pues eso revierte un impacto económico en la... Entonces, aunque esta metáfora de la hucha sea un poco económica, la idea es que es una inversión, pero no pensar en términos solo económicos, sino inversión de las personas, que el principal capital que tenemos son los jóvenes, son digamos, la sociedad del presente y del futuro, y bueno, independientemente de que sean jóvenes o no, es muy importante esta idea de la prevención, ¿no? Como una inversión pues sobre todo a nivel personal, familiar, como he dicho, ¿no? La conducta suicida es un tema complejo, no es digamos que es un tema que su respuesta no tiene, digamos, una única solución, sino que, bueno, pues sabéis que desde nuestro punto de vista, como os ha comentado, pues que es un fenómeno radicalmente psicológico, que básicamente se caracteriza por ese dolor psicológico, por esa pena o sufrimiento vital, y la persona trata de evitar o evadir ese sufrimiento a través de... por lo tanto, bueno, pues es un fenómeno complejo que tiene múltiples caras, es poliédrico, es multidimensional, es multicausal, hay múltiples razones por las cuales una persona puede llegar a suicidarse, siempre responde a una intencionalidad, es dinámico, va oscilando y cambiando a lo largo del día y a lo largo de los días. Y bueno, desde nuestro punto de vista, más que una enfermedad cerebral o un problema del cerebro o una enfermedad mental, consideramos que es un problema de la vida. Bueno, y por lo tanto, más que buscar causas, habría que encontrar las razones, ¿no? Y obviamente no tiene una respuesta fácil, hay múltiples factores que están interactuando dentro de estas diferentes manifestaciones de la conducta suicida. Aquí os pongo un modelo muy clásico para que se entienda que hay factores de riesgo y factores de protección sobre los que hay que trabajar, que en función de la interacción de esos factores de riesgo con esos factores protectores en el paso del tiempo, pues puede ir oscilando desde deseos de muerte a ideación, a intento suicida, comunicación suicida, suicidio, ¿no? No voy a abordar aquí la importancia de los factores de riesgo y los factores de protección, que sería sumamente importante. También consideramos que es relevante analizar esa interacción que se establece entre los diferentes síntomas en el paso del tiempo, ¿no? Y sobre todo esos no síntomas, ¿no? Esas características o factores, si queréis, de corte psicológico, ¿no? Que pueden estar afectando a pasar de, digamos, de deseos de muerte a ideación suicida, de ideación suicida activa, de pasiva activa, a intentos de conducta suicida y al suicidio consumado, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de medidas generales de prevención, hay muchas actuaciones. Una de ellas tiene que ver con el desarrollo de programas preventivos en la población general, sobre todo grupos de riesgo, en la formación de profesionales, en la educación de la población en general, en los medios de comunicación, o mejorar procedimientos de identificación, tratamientos y seguimiento, ¿no? Como he comentado, hay muchas líneas de actuación dentro de las estrategias de prevención a nivel nacional. Aquí tenéis algunas, ¿no? Pero estaría pues, los más media, el acceso a los tratamientos psicológicos, la reducción del estigma, el entrenamiento y la educación, el probablemente tratamiento psicológico, la intervención en crisis, la posvención, que es la intervención después de que ocurre una conducta suicida. Aquí, visto desde tu punto de vista, pues habría actuaciones a nivel de prevención universal, selectiva e indicada. Recomiendo este paper de Turecki, sumamente interesante, que es una revisión muy importante en el campo de la conducta suicida, también la evaluación obviamente del riesgo y todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de la conducta suicida ya sea en trastorno mental o en diferentes rasgos o características psicológicas, ¿no? Cuando hablamos de la prevención, básicamente podríamos decir que tiene como dos pilares. Por un lado estaría la detección e identificación temprana de forma fiable, que sería un poco la evaluación. Esa evaluación obviamente hay que hacerle antes, durante y después, que un poco la monitorización, y dentro de esa prevención también estaría la intervención psicológica, que se puede llevar, si queréis, también tratamiento psicológico, pero por no restringirme solo al campo al campo sanitario, sino también porque consideramos que la intervención psicológica debe darse también en los centros educativos, ¿no?
Dentro de esa evaluación o detección temprana hay diferentes instrumentos validados y baremados en España. Aquí os pongo, por ejemplo, este que es la escala Peikel de suicidio. No es que haya muchos, hay muchos instrumentos, pero debidamente baremados y validados en población, por ejemplo, juvenil o adulta, hay muy pocos en España. Aquí os pongo, por ejemplo, uno por si queréis leer, que es la escala Peikel, es un autoinforme. Recientemente hemos desarrollado otro dentro de esta idea de detección e identificación temprana de la conducta suicida, sobre todo en jóvenes, como por ejemplo la escala Sentia. Aquí tenéis los ítems y está libre obviamente en internet y en una versión breve de esta escala Sentia, ¿no? También tenéis entrevistas, la que recomendamos es la escala Columbia para evaluar el riesgo de la conducta suicida, que ha sido adaptada y validada por mi compañera Susana, que es la coordinadora del simposio en el que estamos ahora mismo, y luego pues hay nuevos avances como por ejemplo la evaluación ambulatoria, ¿no? Que es evaluar a las personas en su contexto real, diario, en su fluir diario, ¿no? Y obviamente el centro educativo es un lugar muy importante para la prevención. Hay diferentes, digamos, programas que han mostrado su eficacia y efectividad en el contexto educativo para la prevención de la conducta suicida. Hay programas que tratan sobre todo de la concienciación, otros del entrenamiento a los líderes del grupo para que a su vez detecten ese tipo de conductas en la clase, el entrenamiento del staff técnico, del personal del centro educativo, el cribado de alumnos de riesgo, que por ejemplo es la detección mediante instrumentos de medida de esos participantes que pueden tener un mayor riesgo a nivel teórico de conducta suicida, y entrenamiento de competencias, autorregulación, habilidades sociales, identificación de señales, habilidades sociales, etc. ¿No? Aquí tenéis los nombres un poco de esos programas que se han visto que pueden funcionar para la prevención de la conducta suicida en el contexto educativo. Nosotros hemos desarrollado uno que se llama Positivamente, que próximamente saldrán los datos. Es muy importante también considerar dentro de los modelos de prevención, pues modelos más generales, globales, que articulen las diferentes fases de evaluar, intervenir y monitorizar, sobre todo en el contexto sanitario. Y bueno, dentro de esta idea ya no tanto de la evaluación como hemos visto, sino de la intervención, no solo intervención en contextos educativos, sino también en contextos sanitarios, pues os proponemos este artículo publicado en Psicotema, y un poco ahí se ve cuáles son las intervenciones psicológicas con apoyo empírico en la conducta suicida, ¿no? Que aunque es intervención psicológica, básicamente esas intervenciones psicológicas tienen en su fondo pues la prevención. Y aquí tenéis pues algunos de los niveles de evidencia y los grados de recomendación para la TCC, para la terapia conductual, que se ve que es la principal línea de actuación en el TLP, el trastorno límite de la persona, sobre todo en mujeres. Bueno, tenéis el plan de seguridad de Stanley Brown, la evaluación colaborativa, etc. ¿no? También hay intervenciones psicológicas con apoyo empírico para adolescentes. Y bueno, también tenéis un documento que estará a punto de salir o saldrá en Psicotemas sobre tratamientos psicológicos a revisión en infancia y adolescencia. Aquí os pongo el plan de seguridad de Stanley Brown como una forma de intervención en conducta suicida breve que ha mostrado también su eficacia. Hay diferentes instrumentos en las redes que sirven un poco para esta formación, esta información, esta concienciación, esta sensibilización de la conducta suicida, como por ejemplo esta app, estas guías de la Comunidad de Madrid, que son unas guías excepcionales para la prevención y detección de la conducta suicida en diferentes sectores, ya sea solo de autoayuda, para familiares, para profesionales sanitarios. Tenéis las guías de práctica clínica, esa revisión del 2012 que ha salido recientemente y la tenéis disponible en el Ministerio de Sanidad, o este documento para la prevención de la conducta suicida en el ámbito educativo dentro del programa de formación continua del COP. Y a modo de conclusión, pues os invitamos también a leer este artículo que hemos redactado previamente, que un poco ahonda en esta importancia y necesidad de la conducta suicida, ¿no? También manuales que se han editado recientemente que tienen capítulos específicos sobre la conducta suicida realizados por Susana y colegas, ya sea tanto en adultos como en infancia y adolescencia. Y un poco el trabajo que nos queda por delante pues es seguir trabajando en la validación y el desarrollo de tratamientos psicológicos empíricamente apoyados tanto en el sistema sanitario, contextos sociales, como de prevención en los contextos educativos y en España.
sería importante, pues como ocurre en el campo de la psicología y la psicoterapia, seguir viendo qué tratamientos son más efectivos y qué componentes de tratamientos son más efectivos y para quién, proporcionar pues pautas prácticas a educadores, a familiares, a profesionales. Es muy importante hablar desde un punto de vista veraz, científico, en los medios de comunicación. También podríamos hablar un poco pues, de mejorar ese acceso a las intervenciones psicológicas, de seguir trabajando en la validación y el desarrollo de instrumentos de medida específicamente desarrollados para la conducta suicida de grupos específicos, mejorar pues, todo lo que tiene que ver con la compresión de esos factores protectores, incorporar nuevas metodologías como la intervención ambulatoria, la evaluación ambulatoria, el modelo de redes, una visión mucho más fenomenológica, radicalmente psicológica de comprender más que las causas, las razones, seguir trabajando sobre esos y analizando esos mecanismos de cambio y, sobre todo, trabajar en esa colaboración, cooperación, dentro de un plan no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, que coordine todas las actuaciones y actividades que hay en la prevención, en la intervención en la conducta suicida, ¿no? Básicamente, como hablaba un poco los mosqueteros, ¿no? Pues uno para todos y todos para uno, ¿no? Es una cuestión colectiva, la ciencia es una aventura colectiva y en el caso del suicidio, pues más aún. Así que esperamos que los que estéis escuchando os haya servido para abrir camino, como las huellas que dejó el rover en Marte, y esperamos que esta simposium pues, permita abrir esos nuevos caminos para tratar de reducir pues, el sufrimiento de las personas que tienen conductas suicidas, así como de sus familiares y entornos cercanos, y sobre todo intentar a reducir en la medida de los posibles pues, todo lo que tiene que ver con la conducta suicida. Recordar pues que una onza de prevención vale una libra de cura. Así que sin más, muchas gracias a las entidades que nos apoyan y cualquier cosa o duda que tengáis, pues os invito a mandarnos un email y estaremos más que encantados de contestaros. Así que muchas gracias, Susana, por la invitación y quedamos a vuestra entera disposición. Mi nombre es Juan García Haro y soy psicólogo clínico. Trabajo en los servicios públicos de salud mental del Principado de Asturias. En primer lugar, quería agradecer a la profesora Susana Alaví la confianza y la invitación para participar en este simposio. El título de mi comunicación es Evaluación del comportamiento suicida y la he estructurado en base a los siguientes puntos: evaluación centrada en el riesgo, evaluación contextual fenomenológica, instrumentos de evaluación y conclusiones. Me voy a referir a la evaluación clínica. Otro tipo de evaluaciones, como las referidas al contexto educativo y a la posvención, serán llevadas a cabo por otros compañeros como Eduardo Fonseca y Marisa Magaña. Empezaría por decir que la evaluación del riesgo suicida no es la única ni acaso la mejor. Hay otro tipo de evaluaciones, como la centrada en el proceso o conducta suicida. La centrada en el riesgo tiene como objetivo la estimación y la estratificación del mismo, mediante un fundamento epidemiológico y mediante la aplicación de entrevistas. La intervención tiene que ver con la toma de decisiones y con el manejo del riesgo, típicamente el tratamiento del trastorno mental supuestamente subyacente o el plan de seguridad. En cambio, la evaluación centrada en el proceso o conducta suicida tiene como objetivo la comprensión del mismo a través de un enfoque fenomenológico contextual mediante la aplicación de la entrevista clínica, y su finalidad es la psicoterapia del proceso o de la conducta suicida en sí mismas, no como síntomas o manifestaciones de un trastorno. La evaluación centrada en el riesgo es dominante tanto en la literatura como en las estrategias de prevención y se basa en dos supuestos: el supuesto diagnóstico-céntrico, referido a la idea de que detrás de una conducta suicida hay un trastorno mental, y el supuesto de la validez predictiva, referido a que la mejor manera de prevenir el suicidio es identificando la potencialidad suicida mediante escalas de predicción. Estos supuestos han sido cuestionados en los últimos años. Respecto del primero, procede de las autopsias psicológicas, que son estudios retrospectivos que presentan numerosos sesgos. Uno metodológico es el sesgo confirmatorio. De acuerdo con el último libro de Marino Pérez, se trata de una característica común a la mala ciencia. Luego estaría el sesgo conceptual, que consiste en confundir un antecedente o un factor de riesgo con una causa explicativa. De este modo, se acaba pensando que la enfermedad mental es la causa del suicidio en la mayoría de los casos, como ilustra esta nota de prensa del investigador Turecki.
Existe un sesgo cognitivo científico institucional, cientificismo en términos del último libro de Marino Pérez, según el cual los trastornos mentales serían entidades naturales explicativas de comportamientos y experiencias problemáticas. Sin embargo, no está demostrado que las personas que cumplen criterios diagnósticos y que presentan ideas de suicidio las tengan precisamente como consecuencia de esta entidad, y no por otro tipo de factores asociados, como la soledad, los problemas vitales, el sentimiento de ser una carga para los demás, problemas económicos, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de categoría clínica y cuánto de sufrimiento social? En mi opinión, imposible de responder. Respecto al supuesto de la validez predictiva, cada vez más existen numerosas investigaciones que cuestionan la utilidad de las predicciones, sobre todo cuando se trata de realizar una predicción fiable a corto plazo. En algunos estudios se ha encontrado que la mayoría de los que se suicidan estaban clasificados como de bajo riesgo y la mayoría de los que estaban en alto riesgo acabaron falleciendo por razones diferentes al suicidio. Respecto a los parámetros que conviene evaluar, en la evaluación del riesgo están los siguientes: la ideación suicida, la intencionalidad, la planificación, las tentativas, la letalidad, la rescatabilidad, la reacción ante el fracaso del intento y las circunstancias. Para mejorar la predicción se vienen utilizando otro tipo de enfoques como la evaluación momentánea ecológica, que consiste en el reporte de datos personales en tiempo real y en la vida real. Son datos referidos a correlatos psicológicos y fisiológicos asociados al riesgo. Y para ello se utilizan las tecnologías digitales y el muestreo, que puede ser aleatorio o sistemático. Hasta la fecha hay poca investigación, se ha visto que hay una falta de adherencia en el uso de estos instrumentos y la utilidad terapéutica es más bien escasa. Como planteamiento crítico podríamos decir que se acaban utilizando los correlatos del riesgo como dianas terapéuticas y que se propone como tratamiento personalizado cuando en realidad la persona queda reducida a un recolector de datos. Interesa señalar que la separación, evaluación, intervención en conducta suicida no solamente es imposible, sino contraproducente. El riesgo no es independiente de la relación terapéutica. La relación influye en el proceso suicida, por lo que en función de cómo sea esta, puede aumentar o disminuir el riesgo. Por otro lado, la estimación del riesgo no es independiente del proceso de evaluación. La calidad de la relación influye de forma primordial en la estimación fiable del riesgo. Esto se pone de manifiesto en la siguiente afirmación: sin confianza no hay confidencia. Es por ello que todo clínico debiera ser especialmente sensible y consciente de que el encuentro profesional puede ser un acontecimiento vital para personas que presentan riesgo suicida. En cuanto a la evaluación contextual fenomenológica, decir que es un nuevo paradigma o un nuevo horizonte donde habría dos tipos principales de evaluación. La contextual, que trata de intentar analizar y comprender la conducta suicida en su propio contexto, y la fenomenológica, que intenta analizar y comprender la conducta suicida desde la vivencia interna a un mundo vivido. Tendrían algunas características en común: el solapamiento entre evaluación, formulación de hipótesis y ayuda terapéutica, la evaluación que sería centrada en la persona y su contexto, la utilización de la entrevista clínica como principal instrumento y que se trata de una evaluación para la planificación y orientación de la ayuda más allá del diagnóstico y del tratamiento de síntomas. Respecto a la evaluación contextual, me voy a ceñir a los siguientes puntos. Respecto del análisis funcional, se parte de la reformulación del suicidio como un método de resolución de problemas, al servicio del control o evitación de experiencias psicológicas aversivas. Desde este punto de vista se trata de responder a la siguiente pregunta: ¿qué problema trata de evitar o solucionar la persona mediante la operante suicida, tanto a corto plazo como a largo plazo, y tanto en la vida de relación como en el propio mundo interno? Respecto a la evaluación de recursos, se trata de responder a la pregunta: ¿qué hace que no lo repitas? ¿Qué hace que sigas adelante a pesar de todo? La respuesta a estas preguntas nos trae los valores, las razones para vivir y el sentido de vida de la persona. Finalmente, la formulación clínica del caso, que tradicionalmente se ha consistido en el modelo de diátesis-estrés, y desde un enfoque contextual se trataría de la formulación de hipótesis. Contar con hipótesis es importante, dado que si no se cuenta con ellas, la que se activa por defecto es la explicación biomédica del suicidio. Habría tres grandes hipótesis que conviene formularse: ¿cómo ha llegado la persona a entrar en un proceso suicida? ¿Qué hace que esa persona no pueda salir de dicho proceso? ¿Y qué o quién puede facilitar una salida del bucle suicida?
Respecto a la evaluación fenomenológica, interesa señalar que está de vuelta en psicología clínica y en psiquiatría, y que se trata de una evaluación centrada en la persona, en concreto en la perspectiva de primera persona, y que se trataría de entender el suicidio desde la perspectiva subjetiva y desde el mundo vivido. Desde fuera, el suicidio parece un síntoma o un problema, pero desde dentro la mejor solución que encuentra una persona a su drama existencial. Una evaluación fenomenológica se ha desarrollado con éxito en los trastornos psicóticos, como ilustra el capítulo 9 de este libro, coordinado por Eduardo Fonseca. Respecto del suicidio, está por desarrollar y habría 3 grandes dimensiones importantes: la intencionalidad, la temporalidad y la imaginería mental. Me centraré en el primero. Durante la evaluación de riesgos se suele preguntar por las ideas, pero pocas veces por las imágenes. Sabemos que la repetición en la imaginación de una situación temida reduce la respuesta del miedo, como lo ilustra la desensibilización sistemática. Si una persona se imagina a sí misma realizando un acto suicida, posiblemente experimente angustia, pero si lo repite en la imaginación, puede que esa angustia cese. De este modo, podríamos ver que la imaginería mental puede funcionar como una desensibilización sistemática respecto del miedo de morir. Emily Holmes, que es una psicopatóloga, estudia los contenidos imaginativos, los significados y los correlatos emocionales asociados a los intentos de suicidio en personas con diagnóstico de depresión, y encuentra que 1/3 experimenta imágenes mentales vívidas relacionadas con la muerte y el suicidio en momentos de crisis, además de los pensamientos típicos verbales. Las personas que se imaginan ejecutando un acto suicida, y a esto se refiere con el término de flash forwards, manifiestan una ambivalencia. Cuando el grado de comodidad supera al de angustia, la gravedad o letalidad de la tentativa aumenta. Los contenidos que implican un método más letal, vividos con realidad y preocupación, asociados a emociones de alivio y con un significado de escape del sufrimiento, se asocian a un mayor riesgo de suicidio. Como implicaciones, conviene explorar los contenidos de la imaginación suicida, especialmente el método, la vivencia y el significado emocional. Una hipótesis clínica que precisaría de futuras investigaciones es la siguiente: las personas no se preparan psicológicamente para quitarse la vida de cualquier modo. Habría métodos preferenciales de suicidio, por lo tanto interesa conocer el método preferencial que ensaya en la imaginación cada sujeto para de ese modo implementar las ayudas, como por ejemplo diseñar alternativas de visualización frente a los flash forwards. Pasamos a los instrumentos de evaluación. De acuerdo con Carrasco, habría como unas características comunes. Una, la multidimensionalidad, que se refiere a evaluar diferentes dominios o áreas; multimétodos, diferentes métodos como la entrevista, autoinformes, etc.; multifuentes, diferentes informadores; temporalidad, necesidad de repetir la evaluación en diferentes momentos; y la necesidad de contar con una buena formación. Respecto a la entrevista, decir que es el instrumento por excelencia y que, según sea el objetivo, la estimación o la comprensión, la entrevista será de una manera u otra. Me interesa señalar las habilidades y las recomendaciones. Como habilidades terapéuticas tendríamos el arte y la habilidad de saber autorregular el propio estado emocional, el arte y la habilidad de dosificar la compasión, la empatía y la esperanza, y el arte y la habilidad de saber escuchar, preguntar y conversar, no solamente por los problemas, sino también por los recursos, las soluciones, las estrategias exitosas, etc. Como recomendaciones señalo las siguientes: tomar siempre en serio los comentarios acerca del deseo de morir, tenga o no la persona una intencionalidad clara de suicidio, pues muchas veces la intencionalidad no es autoevidente ni para el propio sujeto. Preguntar por las ideas de suicidio, lejos de poner la idea en la mente de la persona, ayuda a hablar de un tema largamente silenciado por el miedo, el tabú o la vergüenza. La declaración de no existencia de ideación no debe tomarse como garantía de seguridad y por ello debe complementarse siempre con una evaluación fenomenológica contextual. Conviene explorar los sentimientos de desesperanza y atrapamiento, pues son buenos predictores de la ideación suicida y buenas dianas terapéuticas. Finalmente, se recomienda reformular siempre la conducta suicida como la última forma que ha encontrado una persona para solucionar un problema o dejar de sufrir. Respecto de los autoinformes, me interesa destacar 5 problemas bien relevantes: el problema de la sensibilidad y la especificidad, que ya hemos señalado; el problema de la magnificación y la minimización. Dado que los instrumentos
los autoinformes son no enmascarados, cabe la posibilidad de magnificar o minimizar la severidad del riesgo, lo cual tiene importantes implicaciones para dar un alta de una planta. El problema de la autotransparencia de la conciencia. Quiere decir que la persona puede no tener un acceso nítido y claro a su estado intencional y, por lo tanto, puede que su información no corresponda con el grado de gravedad. El problema del alivio postdecisional tiene que ver con el hecho de que cuando una persona decide quitarse la vida, su sufrimiento baja, de modo que si aplicáramos un autoinforme no captaríamos la gravedad de esta situación. Puede ocurrir que la puntuación del cuestionario sea mínima y el riesgo máximo. Finalmente está el problema del significado personal, que se refiere a que el clínico nunca sabe a ciencia cierta a qué dimensión de significado está respondiendo un consultante. Como por ejemplo, ¿ha querido hacerse daño? Es obvio pensar que según el significado que le demos a esta expresión, nuestra respuesta será una u otra. Por lo tanto, conviene siempre explorar el significado y el mundo vivido del sujeto. Escalas. Básicamente, en los planes de prevención se utilizan escalas de cribado como la SAT-Pearsons o la escala Mini. Conviene decir que son muy malas predictivas ni están validadas en español. Aún así, si se desea contar con instrumentos de evaluación del riesgo con buenas garantías y validadas en castellano, tendríamos las siguientes. La escala Columbia para la evaluación del riesgo suicida de Alaví y colaboradores, la escala Peikel de suicidio de Fonseca y colaboradores y la escala Sentia, que es específica para adolescentes, de Díez Gómez. Finalmente, señalar la necesidad de complementar la entrevista con los autoinformes, dado que hay cosas que se dicen en una escala que se ocultan en una entrevista y al contrario. Como conclusiones, no existen instrumentos que permitan una predicción fiable a corto plazo, la estimación del riesgo es dependiente del proceso de evaluación, no hay evaluación sin intervención, interesa una evaluación comprensiva más allá de la estimación del riesgo, interesa una formulación del caso más allá del diagnóstico y del control de síntomas, se recomienda reformular la conducta suicida como la última forma que encuentra una persona para solucionar sus problemas. No basta con saber qué instrumentos y qué áreas evaluar, sino saber estar ahí. Se requiere estar formado y entrenado en habilidades terapéuticas. Preguntar sobre el suicidio ayuda a salvar vidas. Conviene usar instrumentos validados y con apoyo empírico y conviene combinar siempre la entrevista con los autoinformes. Esto es todo. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todas las personas que se acerquen a esta ponencia. Mi nombre es Susana Al-Jalabi y soy profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo. El título de mi ponencia es el siguiente: ¿hay tratamientos psicológicos eficaces para la conducta suicida? A lo largo de los siguientes minutos trataré de forma breve de dar respuesta a esta pregunta. Mi declaración de principios y una buena pista para saber la respuesta a la pregunta inicial es la que pueden ver en sus pantallas. En palabras de Samuel Knapp, el autor del libro que pueden ver a la izquierda, la buena psicoterapia salva vidas. Así que vamos a ver el desarrollo de cuáles serían las claves de esa buena psicoterapia. En mi presentación seguiré la siguiente estructura. En primer lugar, veremos una introducción, luego las mejores prácticas clínicas y los tratamientos psicológicos bien establecidos para adultos, con algunos aspectos transdiagnósticos. A continuación, lo mismo para la población adolescente, con algunos componentes comunes, eficaces y algunos consejos generales. Finalmente, un breve apunte sobre otro tipo de psicoterapias y al final un plan de seguridad y una intervención general. Es un tema que ya se ha tratado seguramente en otras de las ponencias del simposio, pero sí me gustaría decir que tenemos que tener presente cuando hablamos de los tratamientos psicológicos eficaces de que ha habido un cambio en el abordaje de la conducta suicida. Mi compañero, el psicólogo clínico Juan García Haro, ya lo ha expuesto en su ponencia sobre la evaluación, en la que habla de que es necesario una intervención específica para la conducta suicida. Es decir, partimos de un modelo ya antiguo, obsoleto, en el que se entendía la conducta suicida como un síntoma de otro diagnóstico u otro problema de trastorno o trastorno de salud mental, donde el abordaje
era que tratando el trastorno tratábamos la conducta suicida. Hoy en día entendemos el suicidio como un problema independiente, como un drama existencial, un problema vital, antes que clínico, también clínico por supuesto, donde las intervenciones serían específicas para la conducta suicida como problema independiente de la posible presencia o ausencia de una etiqueta diagnóstica. ¿Por qué necesitamos mejorar el abordaje de los pacientes con conductas suicidas o de las personas que tienen conductas suicidas? Bueno, pues porque el suicidio, como saben, es una causa de muerte, lógicamente, y porque la literatura científica nos informa de que la mayoría de las personas que murieron por suicidio fueron atendidas por un clínico en los 30 días previos a su muerte, lo cual nos dice que tenemos ahí determinadas brechas que podemos mejorar. Es necesario, además, que esos conocimientos que forman parte de la literatura científica superen, ¿no? el paso o la brecha que existe con la práctica clínica, ya sea sanitaria o asistencial, para poder llevar a cabo esos tratamientos psicológicos con apoyo médico. Además, en los adolescentes, estas conductas han aumentado en las últimas décadas de una forma francamente preocupante, con el gran impacto emocional que tiene la muerte por suicidio de un adolescente, ¿no? Que supone un drama familiar agravado por el estigma social. Disculpen, algo que también ocurriría en el caso de los adultos. Además, la literatura científica nos informa de que la mayoría de las personas que han considerado suicidarse lo hicieron por primera vez antes de los 20 años. Es decir, tenemos aquí una población joven donde potencialmente sería muy interesante intervenir. Además, la ideación suicida y las conductas autolesivas, con los problemas conceptuales que esta separación tiene, pero que no son objetos de esta ponencia, son predictores de nuevos intentos de suicidio y también de problemas en el desarrollo emocional y social más allá de la adolescencia. Si ustedes están interesados, los tratamientos psicológicos eficaces para la conducta suicida pueden consultarlos con mucho más detenimiento en 2 volúmenes que acaban de publicarse. 2 libros coordinados por el profesor Eduardo Fonseca Pedrero, de Ediciones Pirámide, que han visto la luz a principios del año 2021, donde hay sendos capítulos, como les decía, donde pueden consultar con mayor detenimiento tanto los tratamientos psicológicos para la conducta suicida en adultos como aquellos adecuados para los adolescentes. Los tratamientos psicológicos bien establecidos para adultos son los que pueden ver en la diapositiva. Encontrarán que la terapia cognitivo-conductual y la terapia cognitiva, así como la terapia dialéctico-conductual, más conocida por sus siglas en inglés como DBT, y la evaluación colaborativa y el manejo del suicidio, conocido como CAMS, son el tipo de tratamiento psicológico que goza de mayor apoyo empírico. En la siguiente columna pueden ver los estudios, que son principalmente ensayos clínicos aleatorizados individuales. Esto es, estudios que se han comparado con un grupo control y con diseños controlados y con potencia estadística que permite alcanzar, digamos, estas conclusiones. Los niveles de evidencia que les corresponden son, en el caso de los 2 primeros tratamientos, el 1++, en el CAMS el más, con grados de recomendación A y B, respectivamente, según los tratamientos, que serían, digamos, aquellos mejor recomendados por las guías clínicas del Ministerio y el Sistema Nacional de Salud para ejercer la práctica clínica. Por lo tanto, cuando hablamos de las mejores prácticas clínicas, deben estar incluidos dichos tratamientos psicológicos bien establecidos. Dentro, digamos, del abordaje general para adultos, tendríamos, como ven al final, esas psicoterapias, pero también tendríamos en el abordaje global el seguimiento estructurado y la supervisión, así como una buena evaluación. Como les comentó mi compañero en su ponencia, Juan García Haro, de evaluación, una de las herramientas que se puede utilizar para adultos es la escala Columbia, que está validada en español, así como todas las características de la entrevista que habrán visto en su ponencia. Además, tenemos que contar necesariamente con las intervenciones breves que detallaré un poco más adelante y que son útiles para abordar, digamos, las crisis suicidas, en los cortos plazos y que son necesarias como herramientas para prevenir esos picos, digamos, de riesgo de suicidio. Por lo tanto, tenemos que tanto la terapia cognitivo-conductual como la DBT son los principales tratamientos psicológicos. En el caso de la DBT, los resultados, digamos, son mejores en las personas que han sido diagnosticadas con trastorno límite de la personalidad.
A la hora de elegir un tratamiento psicológico habrá que tener en cuenta numerosos factores. Tampoco es objeto de esta ponencia hablar sobre ello, pero sí tendrán en el Congreso otras comunicaciones acerca de las características del paciente, los factores comunes, etc. Pero sí podemos hacer algunas observaciones. Por ejemplo, la DBT es un tipo de terapia que requiere más tiempo y es más intensiva, ¿no?, que la TCC, que suele ser más concisa y limitada. La TCC se centra más en enseñar habilidades que permiten hacer frente a la ideación y a las crisis suicidas, reconocer los señales de alarma y tener nuevas estrategias conductuales para hacer frente a las ideas y a los pensamientos de suicidio. Por el contrario, el objetivo final de la DBT es ayudar a la persona, digamos, de una forma mucho más global, a lidiar con la disregulación emocional con la que habitualmente estas personas están bregando en su vida y construir una vida que merezca la pena ser vivida en la línea de otras terapias de tercera generación o terapias contextuales. Sí es interesante mencionar que la TCC ha mostrado su efectividad en poblaciones transdiagnósticas. Esto es, como comentábamos al principio, la conducta suicida y el problema de la ideación suicida es un problema transdiagnóstico que puede estar en presencia de diferentes etiquetas diagnósticas o en ausencia de las mismas. Con lo cual, podemos utilizar la terapia cognitivo-conductual para cualquier tipo de intervención y como un abordaje específico de la conducta suicida. Otros aspectos transdiagnósticos que debemos tener en cuenta de las intervenciones, sea cual sea la que llevemos a cabo, es que debe tener en cuenta lo siguiente a la hora, digamos, de establecer la relación terapéutica con la persona con la que vamos a trabajar. Y consistiría en dar autoridad y empoderar a la persona que tenemos delante de nosotros, ¿no?, sabiendo validar su sufrimiento, contener la angustia y a su vez valorar la relación terapéutica, que también será un sistema de ayuda. Motivar a que continúe el tratamiento y a favorecer la adherencia, desarrollar un plan de seguridad, como les comenté antes, eficaz para las crisis suicidas, los momentos, digamos, más riesgosos o más agudos, ¿no?, enseñar a regular las emociones y, desde luego, siempre abordar las conductas suicidas. No es recomendable dejarlas pasar, mirar hacia otro lado o pensar que se solucionarán solas como consecuencia de que el trastorno, en el caso de que lo haya, principal, por ejemplo, vaya mejor. No debemos entender que la conducta suicida sería como la gripe y la fiebre, ¿no?, que cuando la gripe mejora, la fiebre baja. En este caso, la conducta suicida no funciona como la fiebre, sino que es un problema independiente. En el caso de los adolescentes, los tratamientos psicológicos bien establecidos son los que ven en la diapositiva y en este caso en concreto solo tendríamos uno, que es la terapia dialéctico-conductual para adolescentes, que sería la DBT-A, llamada así por sus siglas en inglés. Hay dos ensayos clínicos aleatorizados que lo han puesto de manifiesto y por el momento no existen otros estudios digamos que tengan el nivel de recomendación A y el nivel de evidencia 1 o uno más que habíamos visto en los adultos y por el momento este es el que goza de mayor apoyo empírico. Por lo tanto, en las mejores prácticas clínicas para adolescentes, la psicoterapia basada en la evidencia sería esta terapia dialéctica conductual para adolescentes, como les decía, y otra vez tendríamos que insertarlo dentro de un seguimiento estructurado y una supervisión y de la evaluación del riesgo. En este caso, además de la entrevista, como ya mencionamos anteriormente y como les comento de nuevo, podrán verlo en otra ponencia, tendríamos la escala Columbia, la escala Peikel de suicidio y la escala para la evaluación de la conducta suicida en adolescentes, Sentia. Ambas últimas dos escalas están validadas en español, todas ellas también, pero las dos últimas validadas y adaptadas por el grupo del profesor Eduardo Fonseca Pedrero de la Universidad de La Rioja. También aquí tendríamos otras intervenciones breves específicas para los adolescentes y para las crisis suicidas que antes comentábamos. Una cosa que sería conveniente destacar y que es llamativa o al menos digna de ser mencionada, es que en todos los ensayos clínicos que hemos visto o en la revisión que se ha realizado, hay un beneficio del tratamiento habitual, en general con los adolescentes. Las hipótesis que diversos autores manejan sobre esto es que se ha introducido en las rutinas clínicas aspectos como el entrenamiento en la tolerancia a la frustración u otras habilidades de regulación emocional que aumentarían la eficacia de las intervenciones control.
o que los adolescentes se benefician del contacto terapéutico al margen del tipo de contacto que éste sea. Es algo que aún queda por estudiar, pero que cabe destacar respecto, digamos, del tratamiento habitual en adolescentes. En el caso de la población adolescente, además de la DBT-A, hay otro tipo de intervenciones que no han alcanzado el grado de recomendación A, pero que también son eficaces. En todo caso, la literatura científica señala que los componentes comunes de las intervenciones que son eficaces en los adolescentes tienen 3 características básicas. Una de ellas sería que deben tener siempre un abordaje familiar. Es decir, cualquier intervención, cualquier tratamiento psicológico que escojamos en su aplicación con adolescentes debe tener un abordaje dentro del contexto familiar. Además, tienen que tener un entrenamiento en habilidades de regulación emocional, tolerancia al estrés, mindfulness, eficacia interpersonal y resolución de problemas. Como podrán intuir, precisamente estas características las recoge todas la terapia dialéctico-conductual para adolescentes. Y además deben tener una intensidad y duración relativamente prolongada, ¿no? Una intensidad importante para que lleguen a tener un efecto real en los adolescentes. En el abordaje clínico de los adolescentes, también otros autores nos recomiendan lo siguiente. Hay que atender a las influencias sociales y a las interacciones de la conducta suicida con la familia, con los amigos, en el contexto escolar, que es muy importante y que también les hablará de ello el profesor Eduardo Fonseca. Mantener una actitud abierta y libre de prejuicios es muy importante para que los adolescentes puedan contarnos qué es lo que está pasando y haya esa confidencia, esa confianza. La familia, como les comentaba antes, debe formar parte de la terapia siempre y sin excepción. Hay que ayudar al adolescente a clarificar y entrar en contacto con sus valores, ¿no? Un poco en la línea de las terapias de tercera generación, acerca de las relaciones personales, los estudios, que sabemos que el rendimiento académico es un factor de protección, y los objetivos para el futuro, y también tener en cuenta la exposición del menor a experiencias traumáticas y estresantes, que podrán estar jugando un papel importante en la terapia. ¿Qué hay de otras terapias psicológicas? Bueno, yo les he comentado aquellas que gozan de mayor apoyo empírico, con ensayos clínicos aleatorizados, pero también es cierto que hay otras que a lo mejor la investigación aún no ha alcanzado el nivel de recomendación A o los niveles de evidencia 1++, pero que hay investigación al respecto. Son las que pueden ver en la diapositiva junto con las referencias de los estudios que por el momento señalan que podrían ser utilizadas en el futuro o que hay evidencias disponibles de que son potencialmente adecuadas. No es objeto de esta ponencia realizar reflexiones sobre la conceptualización de la conducta suicida, pero sí me parece importante recordar que el riesgo de suicidio fluctúa con el paso del tiempo y que la reacción suicida no es permanente. Por ese motivo, es necesario, como les comentaba antes, contar con herramientas que permitan actuar en el momento de llevar a cabo los pensamientos suicidas, en el paso de la ideación al acto. En ocasiones, pequeñas cosas pueden marcar una gran diferencia. Tal sería el caso que persigue el plan de seguridad, por ejemplo el de Stanley Brown del 2012, con los pasos que pueden ver en la diapositiva y que debe hacerse en colaboración con la persona que asiste al tratamiento psicológico o que está en urgencias o en diferentes contextos ambulatorios o hospitalarios. Importante, este plan de seguridad es colaborativo con la persona. No se lo aplicamos como si aplicáramos una escala, sino que debemos hacerlo con él o con ella para dejarle claro ese funcionamiento de las crisis suicidas y darle herramientas para poder afrontar esos momentos. En último lugar, y como una forma de sintetizar o de integrar todo lo que hemos visto, presento aquí un procedimiento clínico llamado AIM-SP de Laboulier y colaboradores, que contempla las fases de evaluación, intervención y monitorización a nivel clínico. La parte de evaluación estaría para todas las personas, pacientes, clientes, independientemente del paradigma en el que nos movamos, y la parte de intervención y monitorización serían cuidados específicos para las personas que han contemplado, digamos, el suicidio, que tienen ideas suicidas o que tienen algún tipo de problema con las conductas suicidas. Se trata de un procedimiento completo que pueden consultar de forma más detenida en el artículo de los autores o bien en el manual de tratamientos psicológicos de Fonseca Pedrero, en el capítulo 22 del que les hablé antes. Aparte de esto, también
también serían importante tener en cuenta las consideraciones de posvención de las que le hablará mi compañera Marisa Magaña en la última ponencia de este simposio. Para ir terminando, aquí les dejo una serie de recomendaciones con lecturas que pueden ser de su interés para profundizar en el tema de esta ponencia en particular y del simposio en general. Finalmente, me gustaría terminar la ponencia con una frase bonita del poeta Carlos Williams, que dice que todo hombre anhela morir en su cama reconciliado. La idea de los tratamientos psicológicos y las buenas psicoterapias es precisamente ayudarnos a conseguir que todas las personas puedan morir en su cama reconciliadas. Muchas gracias a todos y quedo a su disposición. Muy buenos días, gracias a Susana y a todos los organizadores de este Congreso de Psicología. Por supuesto, gracias a todos los que nos escucháis por vuestro interés. Mi nombre es Marisa Magaña, soy psicóloga sanitaria y bueno, pues desde hace ya unos cuantos años dirijo un centro de atención al duelo complicado, de riesgo, patológico, que atiende de manera desinteresada pues a cerca de 1000 personas al año en situaciones de pérdidas. Este centro está en Madrid y bueno, pues de todas estas atenciones que hacemos al año, pues un porcentaje importante vienen por causa de suicidio, ¿no? De suicidio familiar. Y bueno, pues nosotros los atendemos tanto de manera individual como en grupos de ayuda mutua. Lo que voy a exponer en esta intervención tiene que ver con parte de todas esas enseñanzas que ellos nos han ido haciendo a través pues, de expresarnos su malestar, su dolor, sus esperanzas, lo que necesitan, lo que les ayuda, lo que no. Y bueno, a través de esa experiencia también es como hemos ido aprendiendo, ¿no? A ayudar. Todos los duelos que necesitan ayuda psicológica por lo general tienen una gran complejidad, pero el duelo por causa de suicidio sin duda es especialmente complejo. Bueno, no en balde se considera la causa de esta muerte como un factor de riesgo, ¿no? En la elaboración de este duelo. ¿Por qué es así? Bueno, pues por el carácter repentino que tiene este tipo de muerte. En muchas ocasiones es inesperada, violenta la mayoría de las veces y por supuesto vivida por allegados, familiares de una manera bastante traumática. La forma de morir ya en sí interpela al superviviente, que empieza con la búsqueda de porqués, de respuestas, de qué ha pasado, ¿no? Esto desestabiliza bastante a la familia, que en muchas ocasiones incluso pues, bueno, pues se rompe, ¿no? Porque cada uno sale un poco por donde puede. Y como en algunos otros duelos, pues este duelo comienza con un estado de shock severo que tiene que ver con el impacto de esa noticia, ¿no? Cuando te enteras de lo que ha ocurrido. A todo esto se le suma que genera una serie de sentimientos en los dolientes de culpa, de vergüenza, de rabia, que desde luego no ayudan en absoluto a su integración. Y por otro lado, pues aún arrastramos en nuestro país pues esta estigmatización social que lleva la muerte por suicidio, que hace que los propios dolientes sean los que se aíslen con un poco el sentido de no ser juzgados, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos la escala NAS. La escala NAS hace referencia a la dificultad para asumir la muerte en función de cómo se ha realizado esta muerte. Y en principio, como vemos ahí, el suicidio es una de las principales causas que dificulta la forma de elaborar esta muerte, esta pérdida. ¿Por qué es así? Bueno, pues principalmente porque si a cualquiera de nosotros ahora nos preguntan
cómo imaginamos nuestra muerte y la de nuestros seres queridos, pues probablemente la imaginemos de mayores y por enfermedad, ¿no? Es un poco como entendemos la vida y la muerte en nuestra cultura. Tenerse que enfrentar a una muerte que ha sido de alguna manera, de forma intencionada, buscada por alguien, es algo que nos obliga a tener que adaptar esquemas de una forma muy drástica, de una forma muy complicada, ¿no? Y esto siempre genera disonancia, genera malestar y provoca que la elaboración también se complique de alguna manera. Los principales sentimientos de los supervivientes, bueno, pues sí hay un porcentaje de ellos que lo vive desde el sentimiento de abandono y traición, ¿no? Es algo como algo que has hecho tú, porque de alguna manera lo has buscado, ¿no? y que puede generar y que ha generado tantísimo dolor en tus seres queridos. Era tan evitable algo así, ¿no? Que sienten como no has querido evitarme este dolor tan grande, ¿no? A veces lo viven de esta manera algunas personas. El sentimiento de culpa porque, bueno, pues porque ha habido un desenlace fatal y porque alguien que estaba a tu lado y que tú querías estaba sufriendo. Entonces te cuestionas en qué he fallado, qué he hecho, qué no he hecho, qué tendría que haber entendido, qué no entendí, en fin, muchas cosas. La vergüenza por esa estigmatización en cuanto a bueno, qué pensarán los demás de una familia en la que ha ocurrido algo así, ¿no? Pues esto se le da vueltas, ese miedo a ver qué me voy a encontrar, ¿no? A ver qué me van a decir, a ver si otras personas de mi familia van a hacer algo así uno mismo, ¿no? Y luego sí que hay un porcentaje de personas que sí que encuentran alivio y paz, sobre todo porque a lo mejor han transitado también con su familiar en toda esta carrera, ¿no? que se dice el suicidio. Ha habido otras tentativas y bueno, será muy consciente del sufrimiento tan grande que arrastraba esta persona y lo viven como, bueno, pues se ha liberado de ese dolor y ha encontrado esa paz que tanto anhelaba de alguna manera. Es importante entender que aunque las causas estén claras y se sepa que efectivamente ha sido por causa de suicidio, hay familiares, hay allegados que no tienen capacidad de sostener ese tipo de muerte, ¿no? De su ser querido. Entonces vienen en una negación, bueno, pues hablan de accidente, la propia información tergiversada, sesgada, que muchas veces en estos casos hay, pues un poco les ayuda a decir, bueno, no está claro, es posible que, ¿no? Entonces es muy importante que aquí nosotros tengamos en cuenta que entendamos que esa negación aparece ahí por algo, que tiene un sentido, que es un mecanismo defensivo que es importante no confrontar, al menos en bastantes sesiones, y que nos habla de su capacidad, de dónde tienen los límites de su capacidad para poder sostenerse y para poder soportar la situación tan difícil que están viviendo. Entonces nosotros lo abordamos siempre, bueno, desde la ausencia, desde el duelo, desde el ser querido no está, y es que es verdad que a lo largo de las sesiones se va un poco afrontando bueno, distintas posibilidades por las que el ser querido podría haber pasado, distintas formas de fallecimiento entre las que se puede hablar efectivamente de suicidio, pero de una manera más de soslayo y según la persona lo vaya tolerando. También es muy importante identificar qué pensamiento suicida, y si es así, por supuesto, de entrada ya pues en comenzar con ese protocolo ante ideación suicida que ya se habrá hablado en otras intervenciones. Muy importante entender que este tipo de traumas, como otros traumas de la vida, pues necesitan ser integrados en la propia biografía de la persona con mucho tiempo, ¿no? Entonces esto se va consiguiendo a través de esa narración continuada siempre que la persona lo necesite, de lo ocurrido, de lo pensado, de lo sentido, de todo aquello que para la persona sea importante, sea necesario, ¿no? Tantas veces cuantas la persona necesite narrarlo. Según lo va narrando, lo va integrando, se va dando cuenta, va conectando con ello, ¿no? Y esa narración ha de ser acogida
en ese tono de escucha activa, no intrusiva, con incondicionalidad, aceptando cada posible negación, contradicción, etcétera, para que la persona se sienta en absoluta libertad de su expresión, ¿no? De su dolor. Identificar el sentimiento principal o los sentimientos predominantes en esta situación de dolor para entrar progresivamente en ellos. Por supuesto, el submundo de significados, cada duelo es distinto, cada duelo tiene su nombre y su apellido, y es importante entender el valor, la connotación que la persona está dando a el suicidio en sí, ¿no? Como forma de fallecer. Trabajar es el riesgo de victimización en cuanto que muchas veces se meten un poco en la propia palabra de supervivientes, ¿no? Es como nosotros es que de alguna manera la vida se nos ha acabado, esto es terrible, ¿no? Y efectivamente pues hay que ayudarles también a equilibrar esa percepción, ¿no? De su duelo y de su dolor, identificar los mitos que muchas veces te arrastran a, bueno, a sentirte aún peor. En cuanto al abordaje de sentimiento, de abandono y traición, pues sí que es importante que nosotros trabajemos con el grupo, con los supervivientes, que efectivamente cuando una persona está en esa situación, vamos a suponer que estamos hablando de persona que no se la conoce enfermedad mental, que no está diagnosticada, ¿no? Y ha tomado esa decisión por una serie de causas. Bueno, pues entender que la mayoría pues hablan de sentirse para la familia como un problema, de pensar que son un lastre, entonces ellos mismos hablan de, bueno, sí, al principio lo pasarán mal, pero después va a ser mucho mejor para ellos, va a ser una liberación. Entonces, bueno, pues entender también que está muy comprometida esa capacidad empática, que la persona no tiene capacidad de ponerse en el dolor de otro porque apenas, bueno, no sostiene su propio sufrimiento, su propio dolor como para ir más allá, ¿no? Para entender que no es falta de cariño, sino otras circunstancias mucho más complejas. En cuanto a los suicidios por enfermedad mental diagnosticada, que sabemos que son un porcentaje elevado, pues también trabajamos mucho el entender que el suicidio es un síntoma también de la propia enfermedad, ¿no? Entonces muchas veces ellos se sienten como más seguros o más cómodos al entender, bueno, pues mi hija, mi hijo murió porque, bueno, pues por una depresión, por causa de esquizofrenia que le llevó a, ¿no? Entonces, ya desde ahí lo contienen mejor. Las pautas de interacción en cuanto a la red social de apoyo, bueno, pues hay personas que efectivamente no tienen dificultad y lo expresan y lo dicen con toda libertad, pero hay otras que aún, bueno, pues que se sienten muy presas de la forma de morir de su ser querido, y en estos casos muchas veces el mundo se divide en dos grandes grupos, los que lo saben y los que no lo saben, y actúan de manera completamente distinta en cuanto a su expresión emocional y verbal con aquellos que sí, con aquellos que no, y esto siempre sesga de alguna manera la expresión. Por eso es importante que también se trabaje con ellos esa construcción del discurso, del diálogo que ellos necesitan tener claro para mantener cuando se encuentren con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con otros familiares más lejanos, y saber cómo actuar, porque muchas veces hay ese bloqueo o esa evitación, entender también las limitaciones que pueden tener las demás personas para enfrentarse a personas que están en duelo por causa de suicidio, por esa falta un poco de poder saber qué darles, ¿no? Cómo presentarse ante esas situaciones, lo que hace que muchas veces se les evite y también la persona se estigmatice aún más, ¿no? La persona en duelo. Y por supuesto la asertividad para poder poner límite, para poder pedir aquello que se necesita y para poder expresar el desagrado cuando se necesita también. En cuanto al abordaje de la culpa que aparece, sabemos en muchas de estas situaciones, pues hay cosas fundamentales. Muy rápido, pues estaríamos hablando de acoger, de validar esa forma de
de vivir el duelo desde la culpa, porque es así como pueden sostenerlo, porque la culpa tiene una gran función adaptativa, que es aquella que te reconcilia de alguna manera con tu persona, con tu rol de madre, de padre, de esposa, de esposo, en cuanto a que te conecta con esos valores de me siento mal porque yo quisiera haber cuidado, quisiera haber protegido, quisiera... Bueno, pues de alguna manera desde ahí lo trabajamos, identificar esa culpa tal cual la percibe el doliente, que será muy diferente en cada una de las personas, diferencia el sentimiento de culpa del ser culpable, que esto también ayuda a recolocarse y entender esa necesidad de control como una falacia, en el sentido de que nadie que no quiera ser ayudado va a permitir, ¿no? Y va a exponerse a ser ayudado, y es complicadísimo, ¿no? Llegar a entender o llegar a poder ayudar a alguien que te pone esa barrera o que te dice esto va a ser así. Entender que el duelo, perdón, que el suicidio siempre es multicausal, o casi siempre es multicausal, para no centrarnos también en esa causa única como es que se podría haber evitado porque si yo ese día, claro, pero si tú ese día a lo mejor estás ahí, pues posiblemente hubiese sido al día siguiente o tiempo después, ¿no? No tenemos un único, es verdad que hablamos de un detonante, pero no de una causa única. El sufrimiento de esta magnitud, en caso de suicidio y en otras circunstancias, siempre lo trabajamos desde el soporte de lo inmediato. No hay capacidad de más allá, no hay capacidad de pensar en futuro. Entonces trabajamos mucho desde lo que hoy con el hoy, pero en ese mismo momento te sostiene los pequeños bienestares cotidianos de cualquier cosa insignificante, aquello que depende de mi mano y que yo sí me puedo dar de alguna manera, y tomando conciencia de esas pequeñas situaciones que me ayudan a poder soportar el hoy, el aquí y el ahora, y mañana será otro día y mañana lo abordaremos también de la misma manera. Bueno, no olvidemos que estamos en un duelo, y como duelo también hay que entender lo que es un proceso de duelo en cuanto a los tiempos, en cuanto a ser muy conscientes de la intensidad y duración de los síntomas y de la afectación de la funcionalidad, para ver si la persona va evolucionando o va cayendo en un estado depresivo en el cual pues tendríamos ya que intervenir de otra manera. Y bueno, y entender lo que es la realidad de un duelo por suicidio, que es para toda la vida, se aprende a vivir con ello, pero bueno, pues ya nos acompaña o ya acompaña al superviviente, y ya pues está lleno de picos, está lleno de alguna manera de altibajos, y también hay que aprender a tolerarse viviendo de esa manera. Bueno, pues esto es todo porque no hay mucho más tiempo. Muchísimas gracias, espero que haya sido de su interés.